Bloodfather, la película comienza presentando a una joven llamada Lydia. Una mañana Lydia compra armas y balas en una armería para su novio Jonah. Jonah es parte de un grupo criminal liderado por un hombre llamado El Padrino. Después de conseguir las armas, Lydia, Jonah y otros 2 miembros del grupo va a la casa de alguien sospechoso de robar dinero de El Padrino. Se escuchan disparos desde adentro. Poco después, llegan Jonah, Lydia y los demás. Lydia, que no está acostumbrada a que su novio sea violento, parece sorprendida. Se escucha el sonido de vidrios rotos mientras Jonah dispara su arma, mientras 3 niños que juegan en el jardín cerca de la casa, comienzan a correr para esconderse. Dentro de la casa, Lydia ve a un hombre al que Jonah le disparó. Jonah está interrogando a la esposa del marido, tratando de hacer que ella le diga dónde está el dinero robado. La esposa aterrorizada insiste en que no sabe sobre el dinero robado, mientras que otros 2 miembros del grupo registran la casa en busca del dinero. Lydia, insatisfecha con la situación, le ruega a Jonah que no lastime a la mujer, ignorando las súplicas de Lydia. Jonah le dice a Lydia que dispare a la mujer con el arma que tiene para demostrar su lealtad, pero Lydia está demasiado asustada y no puede hacerlo a pesar de la insistencia de Jonah. Lydia duda y, presa del pánico, accidentalmente le dispara a Jonah en el pecho, al darse cuenta de lo que ha hecho. Lydia huye de la escena, para salvarse a ella misma. La escena cambia a un hombre mayor, llamado John Link, quien es el padre de Lydia. Ese día, John compartió una historia en un grupo de apoyo, sobre su tiempo como soldado en el ejército de los Estados Unidos, y luego habló sobre pasar 7 años en prisión, por acabar accidentalmente a alguien, mientras estaba borracho. John fue al grupo con su amigo Kirby, a quien conoce desde sus días militares y son muy unidos como una familia. Se revela que John ha estado divorciado de su esposa por un tiempo, y ahora vive solo en una camioneta de campamento. Después de dejar el ejército, John trabaja como tatuador y su vida se siente bastante solitaria, ya que apenas ve a su hija poco. Después, John recibe una llamada de Lydia, quien le confiesa que se va de su casa. Lydia explica que necesita urgentemente $2,000 para encontrar un lugar donde quedarse y conseguir un trabajo. Pero, en realidad Lydia le está pidiendo a John el dinero para escapar de los amigos de Jonah. Sin embargo, no puede decirle la verdad, para mantenerlo a salvo, profundamente preocupado por su hija. John acepta darle el dinero a Lydia, y promete entregárselo lo antes posible. Sin embargo, a pesar de que no lo tiene en ese momento, sabiendo que su hija está en problemas, está decidido a ayudarla. Lydia luego le pide a John que se reúna con ella en un bar en Santa Mónica, California y la recoja. Después de que finaliza la llamada, John inmediatamente parte hacia su auto, al lugar que Lydia mencionó. Después de un largo viaje, John finalmente llegó a su destino. Poco después vio a Lydia, luciendo ansiosa y asustada. Se acercó a John, y se subió al auto. Exhausta por evitar a los asociados de Jonah, Lydia se quedó dormida rápidamente. Durante el viaje de regreso a la casa de John, ella no despertó. Cuando llegaron a casa, John llevó suavemente a Lydia a su cama, y luego se deshizo de todo el alcohol y las drogas, asegurándose de guardar de forma segura el arma, que encontró en el bolso de Lydia. John se dio cuenta de que su hija había quedado atrapada en un estilo de vida peligroso, que lo preocupaba profundamente. Cuando Lydia se despertó, inmediatamente le preguntó sobre el dinero que había solicitado antes. Sin embargo, John no pudo dárselo, porque no tenía los fondos necesarios. Lydia se sintió furiosa por el engaño de su padre. A pesar de los esfuerzos de John por calmarla, le sugirió que se quedara con él temporalmente hasta que pudiera encontrar un trabajo. Lydia dudó por temor a poner a su padre en peligro si se quedaba demasiado tiempo. Ella reveló que su novio estaba muerto, pero no admitió que ella era responsable de su muerte. En ese momento John sabía que Lydia era buscada por la policía, como lo demuestran los carteles en todas partes, por lo que sugirió que se quedara una semana hasta que pudiera reunir el dinero necesario. Esa misma tarde, John le pidió un préstamo a Kirby, pero Kirby se negó, sospechando que Lydia lo usaría para drogas. En lugar de eso, Kirby le aconsejó a John que busque ayuda médica o psiquiátrica para Lydia, creyendo que estaba bajo la influencia de una droga. En la noche, varios hombres se presentaron en la casa de John, supuestamente por tatuajes, pero él no dudó en reconocerlos como una amenaza para su hija. John rápidamente aseguró el área, protegiendo a Lydia. Hubo una confrontación, durante la cual John se defendió y también a Lydia. Las cosas empeoraron cuando un atacante atacó la caravana de John, rompiendo las ventanas con John y Lydia atrapados. Kirby y sus amigos llegaron justo a tiempo, lo que provocó que los atacantes huyeran, debido a que eran más numerosos. John entendió ahí
que su hija estaba en peligro. John rápidamente se llevó a Lydia. Desde esa noche, salieron de la ciudad en busca de seguridad. Durante el viaje, Lydia finalmente le confesó a John lo que pasó con Jonah. Ella admitió que le disparó accidentalmente mientras intentaba recuperar el dinero robado, perteneciente a El Padrino, lo que llevó a la muerte de Jonah. Tanto los asociados de Jonah como la policía la estaban persiguiendo esa misma noche. John y Lydia continuaron su viaje y encontraron refugio en un motel para descansar, pero sin poder dormir. Lydia decidió salir a tomar un poco de aire fresco, y entabló una conversación con el joven en el mostrador de recepción. De repente, la noticia de que Lydia era buscada por la policía apareció en la pantalla del televisor, interrumpiendo la conversación. El motel inmediatamente se comunicó con las autoridades locales, y les reveló la ubicación de Lydia. Estaban expuestos. Lydia instó a John a que recogiera rápidamente sus cosas y se fuera, pero varios agentes de policía ya estaban afuera del motel, bloqueando su camino. Afortunadamente el joven del vestíbulo intervino para ayudar a Lydia y John a entrar a un escondite. Mientras se escondían en una habitación vacía, John miró cautelosamente por la ventana para evaluar la situación. Dos policías se acercaban y casi los descubren. Luego se escuchó un disparo desde otra dirección, derribando a los oficiales. Aprovechando la oportunidad, John y Lydia escaparon en un auto perteneciente a un huésped del motel. Una persona misteriosa persiguió a Lydia. Casi los sacaban con disparos. Afortunadamente lograron escapar al día siguiente. John se puso en contacto con un viejo amigo de la prisión, llamado Jack, para ayudar a identificar al atacante de Lydia. Jack, un ex líder de Mayfield con muchas conexiones, aceptó ayudar a John y Lydia, y luego viajaron a otra ciudad, usando el transporte encontrado en el camino. Al llegar a un bar en Montana, John buscó a un viejo compañero militar llamado Tom Harris que le debía un favor. Sin embargo, el camarero, confundiendo a Lydia con la compañera de John, se negó a decirles dónde estaba Tom, irritado por la falta de cooperación. John se fue brevemente. Mientras tanto, llamó a Kirby para pedir ayuda. Lydia cautivó hábilmente al camarero y finalmente obtuvo la dirección de Tom, con la dirección en la mano. John y Lydia corrieron a la casa de Tom, viajando con un extraño que los llevó hasta ahí. Cuando llegaron, John exigió el dinero y su motocicleta Harley, que Tom tenía, la cual tomó prestada hace años. Desafortunadamente, Tom les informó que el dinero se había acabado. Esa noche, Tom invitó a algunos miembros de su club de motociclistas a su casa para encontrarse con John. Después de la reunión, John y Lydia decidieron pasar la noche en la casa de Tom. A la mañana siguiente, Tom y su esposa amenazaron a John y Lydia con armas, obligándolos a quedarse quietos. Quedó claro que Tom y su esposa sabían que las autoridades buscaban a John y Lydia y planeaban entregarlos para cobrar una recompensa de $30,000. Furiosos por la traición, John golpeó a la esposa de Tom para desarmarla y luego apuntó con el arma a Tom, exigiendo que le devolvieran su dinero y también su moto Harley. A pesar de su enojo, John decidió no acabar a Tom, valorando su amistad pasada. Después de recuperar su dinero y su Harley, salieron de la casa de Tom. John y Lydia se fueron inmediatamente. Durante su viaje, fueron perseguidos por varios hombres, enviados por Tom para capturarlos. Estalló un feroz tiroteo entre John y los secuaces de Tom, pero John logró derrotarlos usando el arma que le había quitado a Tom. Al día siguiente, John y Lydia decidieron cambiar su apariencia para evitar ser reconocidos. John se afeitó la barba y bigote mientras Lydia se teñía el cabello de un color diferente. Más tarde, John fue a la prisión para encontrarse con Jack y recopilar información sobre la mafia que perseguía a Lydia. A través de las conexiones de Jack, se enteraron de que quienes perseguían a Lydia eran los asociados de Jonah y los aliados de El Padrino. Sorprendentemente se reveló que Jonah era el verdadero ladrón que robó el dinero del padrino. El incidente al comienzo de la película fue orquestado por Jonah, quien incriminó a otros y planeó eliminarlos para desviar las sospechas de sí mismo. Sin embargo, Lydia accidentalmente le disparó a Jonah mientras estaba a punto de acabar a el incriminado, lo que llevó a El Padrino a creer que Lydia fue la responsable del robo. Mientras tanto, Lydia, aún escondida en un motel, recibió una llamada de Kirby, quien le advirtió que los hombres de El Padrino habían descubierto dónde estaba. Kirby instó a Lydia a mudarse a un área más concurrida de inmediato y se movió rápidamente.
Lydia buscó refugio en un cine, pensando ella estaría a salvo de sospechas, pero fue una trampa tendida por Jonah, quien reveló que estaba vivo y buscaba vengarse de Lydia al darse cuenta del peligro. Lydia intentó escapar pero fue capturada por los hombres de Jonah. Mientras tanto, John acaba de regresar de encontrarse con Jack en prisión. Intentó comunicarse con Lydia, pero no obtuvo respuesta. Preocupado, le preguntó a Kirby sobre el paradero de Lydia, solo para enterarse de que Jonah había capturado y acabado a Kirby, furioso por perder a su mejor amigo, y con su hija secuestrada. John confrontó a Jonah. El chico amenazó con acabar a Lydia para ocultar los hechos a El Padrino, pero John le advirtió que expondría los planes de Jonah a El Padrino si dañaba a Lydia. Antes de enfrentarse a Jonah, John fue a la casa de Tom para conseguir granadas para usar contra Jonah y su pandilla, en una lucha desesperada. John se vio obligado a acabar a Tom, quien se interpuso en su camino. Cuando John llegó al punto de encuentro, levantó la mano para mostrar que estaba desarmado. Jonah le permitió ver a Lydia, quien estaba cautiva en su auto, planeando acabarlos a ambos. Los hombres de Jonah estaban a punto de quitar la motocicleta Harley que bloqueaba su camino, pero fueron arrojados a un lado por la explosión de una granada, colocada por John en su motocicleta. Al ver su oportunidad, John luchó contra Jonah y sus hombres, dentro del auto. Después de una dura batalla, John salió victorioso y pudo liberar a Lydia de sus ataduras. A pesar de sobrevivir, Jonah huyó, mientras John y Lydia habían escapado en el auto abandonado de Jonah. Sin embargo, enfrentaron otro ataque de las colinas y un disparo del francotirador contratado por El Padrino golpeó a John, lo que lo hizo caer sin forma de escapar. John hizo el último sacrificio para proteger a su amada hija. En sus momentos finales, John miró el rostro de su hija por última vez, antes de fallecer por sus heridas, en los brazos de Lydia, poco después de que la policía llegara y arrestara a Jonah. La película termina con la escena de Jonah en prisión, donde se enfrenta a Jack y sus aliados, insinuando las dificultades que enfrentará. Espero te